Muy buenas noches, amados amigos y hermanos y ministros de las diferentes iglesias aquí en Tarapoto, Perú. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes aquí en Tarapoto unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para así conocer la obra de Dios correspondiente a este tiempo final. Para que no nos pase como le pasó al pueblo hebreo, cuando en la primera venida de Cristo se estaba cumpliendo la obra de Dios correspondiente a aquel tiempo y el pueblo no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo conforme a como el programa de Dios en la palabra profética había anunciado que ocurriría en aquel tiempo. Nosotros tenemos que ser conscientes de las promesas de Dios correspondientes a nuestro tiempo. No nos podemos conformar con solamente ser personas que asistimos a la iglesia o a las iglesias, sino personas conocedoras de la obra de Dios correspondiente a nuestro tiempo. Hubo muchas personas en el tiempo de Jesús que eran muy religiosos, asistían a su iglesia, a la sinagoga de su comunidad, y los que estaban en Jerusalén asistían también al templo, pero eso no era todo. Era necesario reconocer la obra divina que Dios estaba llevando a cabo en aquel tiempo, y era la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Y esa era la obra de Dios. Le preguntaron a Jesús, ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Y él dijo, que creáis en el que Dios envía. Si no se cree en al que Dios y en el que Dios ha enviado, no importa lo religioso que sea la persona, no está haciendo la obra de Dios y no está creyendo en la obra de Dios correspondiente a su tiempo. Ahora leamos lo que sucedió en la primera venida de Cristo con los que rechazaron a Cristo, los cuales eran muy religiosos, pero miren el problema tan grande que ellos tuvieron, porque no reconocieron lo que Dios estaba cumpliendo en aquel tiempo. San Lucas capítulo 19, versos 41 al 44 nos dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, eso fue en la entrada triunfal, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es la necesidad de conocer la obra de Dios hoy. En el tiempo en que Jesús de Nazaret estaba en la tierra y estaba predicando, ven ustedes, también estaba Juan el Bautista, y luego comenzó Jesús predicando, y conforme a las escrituras correspondientes para aquel tiempo, la profecía bíblica, miren las cosas
que decía para aquel tiempo. Por ejemplo, tenemos la profecía de Isaías capítulo 40, verso 3 en adelante, donde nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llame. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es una profecía correspondiente a la venida del precursor de la primera venida de Cristo. ¿Quién cumplió esta profecía cabalmente? La cumplió Juan el Bautista. Esta profecía va juntamente con la profecía de Malaquías capítulo 3, donde nos dice de la siguiente manera, y leemos capítulo 3 de Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo al Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, esta profecía tan importante de la venida del precursor de Cristo, vean ustedes, fue cumplida por Juan el Bautista en el capítulo 3 de San Mateo. El mismo San Juan, el mismo Juan el Bautista, da testimonio acerca de quién es él. Cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Dice capítulo 13 de San Mateo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora veamos cómo aquí nos habla la Escritura de que Juan el Bautista era esa voz clamando en el desierto. Y también hay otros pasajes, como San Juan capítulo 1, versos 19 en adelante, donde dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas
para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, y ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora miren lo claro que habló Juan acerca de quién él era, o sea, como precursor de la venida de Cristo, y de quién era el que venía después de él, y lo presentó delante del pueblo. Ahora, ¿qué estaba sucediendo allí? Se estaba llevando a cabo la obra de Dios correspondiente a aquel tiempo en el cumplimiento de la venida del precursor de la primera venida de Cristo y el cumplimiento de la venida del Mesías. Y esas promesas se estaban siendo cumplidas. La venida del precursor se estaba cumpliendo en Juan el Bautista, y la venida del Mesías, la venida del precursor se estaba cumpliendo ¿en quién? En Jesús de Nazaret, en un obrero de la construcción llamado Jesús. Ahora vean, Jesús decía también, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra. ¿Y cómo iban a comprender estas cosas ellos? Cuando lo veían en la tierra, no comprendían que siendo profeta tenía las dos conciencias juntas y estaba en la tierra, pero también estaba en el cielo. Y también él decía que había venido, no de sí mismo, sino que había venido de Dios. Salí de Dios y vuelvo a Dios. Y también decía que había descendido del cielo. Ahora, cuando se cumple una promesa de la venida del Mesías viniendo del cielo, las personas esperan las cosas en una forma fantástica o fantasiosa, pero miren lo sencillo que Dios cumple las promesas. Las cumple en la forma común del pueblo. Viniendo el Mesías del cielo, ¿cómo vino? Vino a través del nacimiento de ese bebé, a través de la Virgen María, naciendo en Belén de Judea. Porque la parte humana tiene que venir de aquí, de la tierra, la parte visible, pero el que viene dentro de ese cuerpo es el que viene del cielo, es Dios. Ahora, vean ustedes, el que había venido del cielo estaba en un velo de carne que había nacido en la tierra. Las personas miraban el velo de carne, decían, ¿cómo nos va a decir el que ha venido del cielo? Cuando nosotros lo conocemos a él, conocemos a José, y conocemos a María, y conocemos a sus hermanos. Sabemos que es de Nazaret, y ahora nos dice que ha venido del cielo. Ahora podemos ver lo que significa venir del cielo. Es lo que está dentro de aquel cuerpo de carne. Y ese es Dios. El Espíritu de Dios viniendo manifestado en carne humana, el ángel del pacto, el cual estaba prometido que vendría, como dijo el profeta Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ven que el que venía era el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, el que libertó al pueblo hebreo allá en Egipto, y le dijo a Moisés, ese ángel del pacto, el ángel de Jehová, le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y fue el que libertó al pueblo hebreo. Y ese mismo ángel del pacto, ángel de Jehová, vean ustedes en el Éxodo capítulo 23, vean lo que dice de él. Dios dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es
el mismo Dios en su cuerpo teofánico, llamado también el Verbo, que era con Dios y era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Y ese mismo capítulo 1 de San Juan, verso 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo, que era con Dios y era Dios, el ángel del pacto, se hizo carne, se hizo hombre y habitó en medio de los seres humanos. ¿Dónde estaba el ángel del pacto? Estaba dentro de aquel Verbo de carne llamado Jesús. Por eso cuando le decían: muéstranos al Padre y nos basta, eso está por ahí, por el capítulo 14 de San Juan. Fue Tomás el que le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era la manifestación del Padre Celestial a través de aquel velo de carne llamado Jesús. Vean, en San Juan capítulo 1, verso 18, nos dice de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora vean cómo Jesucristo estaba dando a conocer al Padre que estaba dentro de Él. El enviado da a conocer al que lo envió, porque el que lo envió viene ¿dónde? Dentro de su enviado. Y viene el Padre Celestial para revelarse a través de Jesús, revelarse al pueblo y llevar a cabo la obra correspondiente a este tiempo. Por eso es que Jesús siempre decía que las obras que Él hacía, no las hacía de sí mismo, sino que el Padre que moraba en Él era el que hacía las obras. No eran obras humanas, sino obras divinas, obras del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él siempre estuvo enseñando que lo que Él hablaba o lo que Él hacía, lo hablaba o lo hacía de acuerdo a como el Padre se lo mostraba. Como el Padre me muestra, así yo hago. Como yo oigo al Padre hablar, así yo hablo. Y como el Padre obra, yo obro. O sea que el Padre mostraba las obras correspondientes a aquel tiempo y Él las hacía. Porque el enviado viene haciendo las obras que el que lo envió dijo que iba a hacer para ese tiempo. Y las obras del Padre Celestial estaban siendo hechas a través de Jesús. Porque el Padre estaba ¿dónde? Dentro de su enviado Jesús. Y el pueblo hebreo, viendo todo lo que Jesús hacía, no pudo comprender la primera venida de Cristo, la venida del Rey de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vestido de carne humana. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, como dice el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Porque el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora podemos ver que el enviado de Dios estaba haciendo las obras de Dios. Las obras que Dios dijo que haría en ese tiempo estaban siendo hechas por Jesús de Nazaret. Y las cosas que Dios dijo que hablaría para ese tiempo, las estaba hablando por medio de Jesús. Porque las obras de Dios son hechas a través del enviado de Dios para este tiempo. Y ahora vean cómo el pueblo hebreo falló en ver las obras de Dios
siendo manifestadas en y a través de Jesús, y reconocer que eran las obras de Dios. Y se podrían decir que esas obras que él hacía, las hacía por el dedo de Belcebú. O sea, se las achacaban a Belcebú, el príncipe de los demonios. No querían reconocer que eran las obras de Dios que él había prometido para ese tiempo, siendo hechas a través del velo de carne en el cual estaba Dios manifestado en toda su plenitud. Y por cuanto no conoció el pueblo hebreo el tiempo de su visitación, el juicio divino vino sobre el pueblo hebreo. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, o sea, de la visitación de Dios en medio del pueblo hebreo, cumpliendo la obra divina correspondiente a aquel tiempo, Jesús dijo que le vendría toda aquella calamidad. Jerusalén sería destruida, el templo sería destruido y ellos serían esparcidos. Y cuando se cumplió esa profecía en el año 70 de la era cristiana, el general romano Tito entró a Jerusalén, o sea, llegó a Jerusalén, le acercó con su ejército. Y recuerden que Jesucristo, cuando le preguntaron cuál sería la señal de la destrucción de Jerusalén, él dijo: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, ha llegado el tiempo para su destrucción. Y el que esté en Jerusalén, en la ciudad, salga de la ciudad. Y el que esté fuera, no entre a ella. El general romano Tito dio como 2 años, cercó la ciudad por unos 2 años, y escaseó el alimento, hubo grandes necesidades dentro, pero no se querían rendir. Y los cristianos que ya conocían esas profecías de la destrucción de Jerusalén, cuando vieran a Jerusalén cercada de ejércitos, había llegado el tiempo para su destrucción. Por cuanto el general romano Tito dio también la oportunidad del que quisiera salir de la ciudad, que saliera. Y los cristianos, sabiendo que Jesús dijo que el que estuviera en la ciudad saliera cuando viera a Jerusalén cercada de ejércitos, se fueron de la ciudad. Y los que no habían reconocido el día, el tiempo de la visitación de Dios a través de Jesús en el cumplimiento de la venida del Mesías, ¿qué sucedió? Siguieron dentro de la ciudad y ellos iban al templo, oraban y pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios y pensaban que Dios los iba a librar, pero se tenía que cumplir aquella profecía de Jesús. Y ya, por cuanto ellos no habían creído en la venida del Mesías, el juicio divino estaba sobre ellos. Y iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuese destruida como había profetizado nuestro amado Salvador Jesucristo. Ahora vean la terrible consecuencia de no conocer la obra de Dios para el día en que uno vive. Fue algo terrible para el pueblo hebreo en aquel tiempo de la primera venida del Mesías, no reconocer la obra de Dios para aquel tiempo, la cual estaba siendo cumplida en Jesús de Nazaret. Una obra extraña, pero era la obra de Dios. No importa que parezca extraña la obra de Dios en cada tiempo, con todo y eso es la obra de Dios. Y es extraña para las personas que no quieren ir a la palabra de Dios y ver lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Y ver cómo Dios lo cumple en ese tiempo. Y decir: gloria a Dios, Dios está cumpliendo lo que Él prometió. Pero hubo en los días de Jesús algunas personas que también reconocieron la obra de Dios. Por ejemplo, cuando Felipe buscó a Natanael y Natanael viene a Jesús, Jesús dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Capítulo 1 de San Juan. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Jesús le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael le dice: tú eres el rey de Israel, tú eres el Cristo. Tuvo una experiencia bajo la higuera, la cual Jesús vio. Y luego, cuando le habló de eso, Natanael supo que ese era el rey de Israel, el Mesías. Y ahora, en otra ocasión, cuando Jesús
está predicando y habla acerca de que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y habla de todas estas cosas. Muchos de los que habían seguido a Jesús dejaron de seguir a Jesús. Y los discípulos de Jesús que quedaron con él, dentro de sus corazones decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, dice a sus discípulos: ¿quieren también ustedes irse? ¿Quieren irse? ¿Por qué? Pregunta así: porque toda persona tiene libre albedrío. Las personas no están obligadas, sino que están de buena voluntad sirviendo a Cristo. Reciben a Cristo como su Salvador y sigan a Cristo y sirvan a Cristo porque lo aman, y de su propia libertad, de su propio libre albedrío, lo han recibido para toda su vida. Y ahora Cristo dice: ¿quieren irse también ustedes? Pedro dice: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora vean cuando se tiene la revelación de quién es la persona en la cual se están cumpliendo las profecías, a través del cual Dios está llevando a cabo su obra para ese tiempo. La persona no se va aunque otras personas se vayan, porque la persona sabe lo que está Dios realizando en ese tiempo. Conoce la obra de Dios para ese tiempo. ¿Ven por qué es tan importante conocer la obra de Dios para el tiempo en que uno vive? Es una necesidad. La necesidad de conocer la obra de Dios para hoy. Esa es la necesidad en el campo espiritual más grande que tiene el cristianismo. Conocer la obra de Dios correspondiente a nuestro tiempo. No es un asunto de solamente decir: yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Hay que ver que Dios ha prometido para nuestro tiempo y ver cómo Dios va cumpliendo esas promesas. Ahora, vean que hay consecuencias favorables o desfavorables para las personas. Para los que no reconocen lo que Dios está realizando en el tiempo en que viven, las consecuencias son malas, desfavorables, como fue para Jerusalén, el pueblo hebreo. Pero para los que reconocen, las bendiciones son grandes, son consecuencias buenas, porque reciben las bendiciones de Dios prometidas para ese tiempo. Y ahora, viendo que para cada tiempo Dios realiza una obra en este planeta Tierra, y que esa obra está profetizada en la Escritura, nos toca a nosotros que vivimos en este tiempo ver a través de la Escritura cuál es la obra que Dios está haciendo en este tiempo. Vean que estamos viviendo en el fin del siglo XX. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, pues ya estamos en el siglo XXI y por consiguiente en el séptimo milenio, que es también el tercer milenio de Cristo hacia acá. Pero ahora, dejando el calendario tal y como está, solamente falta un año con 10 meses y algunos días para así pasar al siglo XXI. O sea, terminar estos 2000 años de Cristo hacia acá y entrar al tercer milenio y por consiguiente el primer siglo del tercer milenio de Cristo hacia acá. Ahora, veamos qué cosas están prometidas por Dios para este tiempo final. A través de la historia del cristianismo, en cada ocasión en que la humanidad ha llegado al fin de alguno de los siglos, al fin de cada siglo, porque de Cristo hacia acá ya
tenemos 20 siglos. Ahora, cada vez que la humanidad ha llegado al fin de cada siglo, el cristianismo ha estado muy a la expectativa. Pero otros no le han dado importancia al llegar al fin del siglo, de cada siglo. Ahora Cristo dijo que todos estuviesen velando, porque el Hijo del Hombre vendría a la hora que no pensaría en la gente que iba a venir. Por lo tanto, Él no les dijo que la venida del Hijo del Hombre sería después de 5, 10, 15 o 20 siglos, sino que Él los dejó a todos velando. Velen por la venida del Hijo del Hombre. Porque cuando la persona está velando, prepara su vida para la venida del Señor. Y toda persona debe vivir todos los días de su vida preparado para la venida del Señor. En donde los que estamos vivos estaremos escuchando la voz de Cristo, esa gran voz, trompeta, trompeta de Dios, que es la predicación del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y por medio de esa predicación, que es la predicación de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, los escogidos son llamados y juntados y preparados para ser transformados y raptados, o sea, arrebatados al cielo para ir a la cena de la boda del Cordero. Y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos. Esas cosas están prometidas para el fin del tiempo. Ahora, vean todas esas cosas en forma progresiva se estarán cumpliendo en el fin de algún siglo. Si no fue en el fin del primer siglo, entonces había que esperar al fin del segundo siglo, o sea, los últimos años del segundo siglo. Y si no fue en el fin del segundo siglo, había que esperar en el fin del tercer siglo, o sea, fin es los últimos años del siglo. Y si no sucedió en el fin del tercer siglo, había que esperar en el fin del cuarto siglo, o sea, que para el final de cada siglo las personas tenían que estar esperando la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos sus escogidos con la gran voz de trompeta, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16, versos 27 al 28. Ahora, estuvo mal que los cristianos, el cristianismo, al final del primer siglo, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo, del octavo, del noveno, del décimo, del undécimo, del duodécimo, del número 13, del 14, el final del siglo XV, al final del siglo XVI, al final del siglo XVII, al final del siglo XVIII, al final del siglo XIX, estuvieran esperando la venida del Señor, estuvieran esperando la venida del Señor con sus ángeles, llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta y preparándonos para ser transformados y raptados, y los muertos en Cristo para ser resucitados en cuerpos eternos. No estuvo mal, estuvo correcto, porque Cristo les dijo que estuvieran esperando la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y ahora, el fin de alguno de los siglos sería el tiempo en donde el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles. ¿Y eso sería para qué? Para llevar a cabo la cosecha o recogimiento
de los escogidos de Dios. Vean en San Mateo capítulo 13, donde nos habla acerca del tiempo final. Dice, capítulo 13, verso 30, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahora vamos a ver lo que Jesús explica acerca del trigo y de la cizaña y de la cosecha. Dice, verso 34 en adelante de San Mateo. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vean en las parábolas que Jesús habló, hay misterios que han estado escondidos desde la fundación del mundo, pero están ahí colocados en parábolas. Por ejemplo, el misterio de los hijos de Dios y los hijos del maligno. Vean en esa parábola del trigo y de la cizaña, ahí está. Ahí está ese misterio hablado. Ahora sigue diciendo, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y ahora, con relación a la cizaña, dice, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Los hijos del malo, los hijos del diablo, vean, fueron sembrados ¿por quién? Por el enemigo de Dios, el diablo. O sea que hay hijos de Dios e hijos del maligno en el planeta Tierra. ¿Cómo? Al comienzo estaba Abel y estaba Caín. Y Caín, el hijo del maligno, mató a Abel. Ahora sigue diciendo, la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Aquí tenemos un cuadro claro, profético, para el fin de alguno de los siglos, en donde el Hijo del Hombre enviará sus ángeles para llevar a cabo la cosecha. La cizaña va a ser echada en el fuego, en el horno de fuego, que es la gran tribulación, donde el día ardiente como un horno de la profecía de Malaquías, capítulo 4, se cumplirá. Vean cómo dice ahí, de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vean cómo para el trigo, los hijos del reino, los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia. El sol de justicia naciendo es la segunda venida de Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él es nuestro sol. Ahora, el sol es el astro rey y Cristo es el rey de reyes y señor de señores. Por eso la segunda venida de Cristo está representada en el nacimiento del sol. Y el sol, cuando nace, nace en un nuevo día. Y ahora, en un nuevo día dispensacional, el sol de justicia nacerá en este tiempo final para los que temen el nombre del Señor y están esperando la venida del Señor. Ahora estamos viviendo nosotros en el fin del siglo XX. Y así como no estuvo mal, sino que estuvo correcto estar esperando y buscando
la venida del Señor para el fin de cada siglo, los cristianos de cada fin de siglo estaban velando, vigilando por la venida del Señor. Y aunque no se cumplió en el fin de aquellos siglos, ellos hicieron bien, porque Cristo había dicho, velad. Y en el fin de este siglo, todos estamos llamados a estar despiertos velando, porque no se vela dormido, se vela estando despierto. Y tenemos que estar despiertos espiritualmente, buscando el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para el fin del siglo. Para el fin del siglo, Cristo dice que se llevará a cabo la cosecha. Y el trigo será cosechado y recogido y colocado en el alfolí de Dios, pero la cizaña será echada en el horno de fuego. Estas cosas están prometidas para ser cumplidas en el fin de algún siglo, en donde el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para llamar y juntar a todos sus escogidos y colocarlos en el reino de Dios, y ser preparados para ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso es correcto nosotros estar esperando en este tiempo final la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y tenemos que estar conscientes de las cosas que estará haciendo Jesucristo en su manifestación del día postrero en medio de su pueblo. Así como la primera venida de Cristo fue cumplida en medio del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, bajo la ley, para el día postrero, la segunda venida de Cristo será cumplida en medio del Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que el cristianismo está esperando la segunda venida de Cristo, porque ese es el Israel celestial. Y el Israel celestial está representado también en Sion y en Jerusalén, porque el pueblo hebreo y Jerusalén y el monte de Sion del pueblo hebreo representan a la Jerusalén celestial, al monte de Sion celestial, al Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes cómo San Pablo, conociendo ese misterio de quién es la iglesia de Jesucristo, y conociendo que estaba representada en el pueblo hebreo y en Jerusalén y en el monte de Sion, nos dice en el capítulo 12 de Hebreos, verso 20 en adelante, vamos a ver aquí, verso 18 en adelante nos habla aquí del monte Sinaí, donde estuvo Moisés recibiendo la ley, dice, pero dice que no nos hemos acercado al monte Sinaí. Por lo tanto, no nos hemos acercado a la ley tampoco. No estamos bajo la dispensación de la ley. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vean, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibido su Espíritu Santo, nos hemos acercado al monte de Sion, a la Jerusalén celestial.
o sea, al pueblo celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, en la Nueva Jerusalén, en el libro de la vida del Cordero. Así como cada uno de ustedes tiene su nombre escrito, ¿dónde? En la ciudad donde usted nació, porque lo registraron, porque nació en ese país y en esa ciudad, o en alguna comunidad que pertenezca a esa ciudad. Y usted aparece como un ciudadano de esa ciudad y de ese país. Y los nacidos en el monte de Sion, en la Jerusalén celestial, son los nacidos de nuevo, al recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso esas personas son llamados los primogénitos de Dios, escritos en el cielo. Y ahora, conscientes de esta realidad, de que está el Israel terrenal y el Israel celestial, el Israel terrenal, el pueblo hebreo, y el Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo. La primera venida de Cristo, del Hijo del Hombre, fue en medio del Israel terrenal. La segunda venida de Cristo es en medio del Israel celestial. Y el pueblo hebreo verá la venida del Mesías, la venida de Cristo, y dirá, este es al que nosotros estamos esperando. Ellos tendrán esa experiencia y luego se darán cuenta que habían rechazado la venida del Mesías 2000 años atrás, la cual fue cumplida en medio del pueblo hebreo. Pero vean, todo obra para bien. Todo obró para bien para los gentiles. Porque cuando el pueblo hebreo rechazó a Cristo y pidió su muerte en la cruz del Calvario, estaban rechazando la bendición de Dios y luego la bendición de Abraham. La bendición de Dios pasó a los gentiles y se abrió un ciclo divino para los gentiles que consta de cierta cantidad de años para llevar adentro los gentiles un pueblo para su nombre, para llevar adentro los gentiles personas, porque Dios trata con los gentiles durante la dispensación de la gracia, trata con ellos como individuos. Y de las diferentes ciudades de los gentiles llama personas para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por cuanto también los hebreos han sido esparcidos a causa de los diferentes cautiverios y persecuciones, entran hebreos también a la iglesia de Jesucristo, los cuales se encuentran entre los gentiles a través de todos estos 2000 años que han transcurrido, y también estando en medio del pueblo hebreo, también algunos han recibido a Cristo como su Salvador en estos 2000 años que han transcurrido, y también entre los gentiles personas que son identificadas como hebreos han recibido a Cristo también como individuos. Pero como nación, el pueblo hebreo todavía no ha recibido a Cristo, pero lo va a recibir muy pronto, porque Él en su segunda venida se va a revelar primeramente a su iglesia y después al pueblo hebreo. Y el trono de David va a ser ocupado por el Mesías, pues el arcángel Gabriel dijo a la Virgen María que tendría un niño y le pondría por nombre Jesús, y sería hijo del Altísimo, hijo de Dios, y Dios le daría el trono de David su padre, y en ese trono de David él se sentaría y reinaría para siempre. Eso está en San Lucas capítulo 1. Vamos a ver los versos. Verso 30 en adelante dice: entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El trono de David está esperando por la segunda venida de Cristo, porque en su primera venida lo rechazaron. Por lo tanto, el trono no fue ocupado por Cristo porque lo rechazaron a su rey, pero ese trono será ocupado, el trono de David, y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, porque él viene como rey de reyes y señor de señores, y como león de la tribu de Judá. Por eso está representado Cristo en su segunda venida como el sol de justicia naciendo, y también está representado en el león de la tribu de Judá, porque el león es el rey de los animales, y Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. Ahora necesitamos conocer todas estas profecías que corresponden a este tiempo final para estar despiertos para, en este tiempo final, estar esperando el cumplimiento de estas promesas divinas, porque Dios ha prometido estas grandes bendiciones para su iglesia para ser cumplidas en el fin de algún siglo. Ser cumplidas en el fin de algún siglo, en donde Él, el Hijo del Hombre, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Sus ángeles son los dos olivos, son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Esos son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el día postrero para llevar a cabo el llamado y recogimiento de todos los escogidos de Dios, para ser preparados, para ser transformados y arrebatados al cielo y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, para cuando Jesucristo ha prometido la resurrección de los muertos que han creído en Él cuando estuvieron vivos aquí en la tierra, vamos a leer donde Jesús habla de esa resurrección de los creyentes en Él. Y si Él lo dice, así es. San Juan capítulo 6, verso 39 al 40 dice, porque, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando dice Cristo que Él resucitará a los que el Padre le ha dado en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es para el día postrero la resurrección de los creyentes en Cristo que han muerto físicamente, o sea que sus cuerpos físicos han muerto. Y por consiguiente la transformación de nosotros los que vivimos también es para el día postrero, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahora, ¿cuál es el día postrero? La Escritura nos dice en 2 de Pedro capítulo 13 verso 8 que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando Dios nos habla de un día, para los seres humanos son 1000 años, o sea, un día milenial. Cristo, hablando aquí del día postrero, está hablando del milenio postrero. Y cuando San Pablo nos habla en Hebreos capítulo 1 y versos 1 al 2, diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora vean ustedes cómo San Pablo dice que Dios habló por medio de su Hijo, por Jesucristo, en los postreros días, y ya han transcurrido 2000 años. ¿Se equivocaría San Pablo en decir que aquellos eran los días postreros? No se equivocó. Es que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y los días postreros delante de Dios, así como para nosotros los días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado. O sea, el quinto día que es el jueves, el sexto día que es el viernes y el séptimo día que es el sábado. Y de esos 3 días, el día postrero es el sábado. Y lo llaman también
y ha sido llamado en medio del pueblo hebreo el día del Señor. En cuanto a los días de la semana, uno de ellos es dedicado para Dios, que es el sábado, el séptimo día. Y ahora, Dios hablando por medio de Jesús en los días postreros, es Dios hablando por medio de Jesús en el quinto milenio. Porque cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, que delante de Dios es el primero de los días postreros, que para los seres humanos es el primer milenio de los días postreros. El quinto milenio es el primero de los 3 milenios postreros. Y de Cristo hacia acá han transcurrido 2000 años. Delante de Dios solamente 2 días. Y nos queda el día posterior delante de Dios, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Jesús hacia acá. Si le añadimos al calendario de los años atrás que tiene, ya estamos en el día posterior delante de Dios, que es el tercer milenio de Cristo hacia acá, o séptimo milenio de Adán hacia acá. Pero si dejamos el calendario como está, pues solamente falta un año con 10 meses y algunos días para llegar al día postrero. Pero ¿se le habrá atrasado a Dios el calendario? Si no se le ha atrasado, entonces ya estamos en el día postrero. Y es el día postrero el cual señaló Jesucristo, que Él resucitará a los creyentes en los muertos en Cristo, y eso será en cuerpos eternos, cuerpos incorruptibles, cuerpos iguales al de Jesucristo, o sea, a imagen y semejanza de Jesucristo. Y a nosotros luego nos transformará. Ahora vean cómo dice Cristo en San Juan capítulo 11. Esto fue cuando Él fue a resucitar a Lázaro. Vean lo que sucedió aquí. Capítulo 11, verso 21 en adelante dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta sabía que la resurrección de los creyentes en Jesucristo se llevaría a cabo en el día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Jesús hacia acá. ¿Pero en qué año? El día postrero, ¿en qué año del séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá? No sabemos. Ahora, vean lo que Cristo dice. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora, ¿para cuándo está señalada la resurrección de los muertos en Cristo? Para el día postrero. Jesucristo nos dio un ejemplo como tipo y figura de lo que será la resurrección de los muertos en Cristo. En su venida allí, Él mostró que Él es la resurrección y la vida. Y resucitó a Lázaro, el cual ya llevaba 4 días. O sea que ya había su cuerpo entrado en corrupción. Era un tiempo en donde no se podía pensar que un hombre podía ser resucitado. Y para el día postrero o séptimo milenio, pensar que los apóstoles que murieron alrededor de 2000 años atrás y millones de cristianos que han muerto
Algunos cerca de 2000 años atrás, otros cerca de 1500 años atrás, otros cerca de 1000 años atrás, otros cerca de 500 años atrás, otros cerca de 100 años atrás o de 50 años atrás, y otros que han muerto en este tiempo final. Es imposible para una persona pensar que una persona que ya murió y su cuerpo ya se convirtió en polvo de la tierra pueda ser resucitado. Jesucristo va a resucitar a todos los creyentes en Él, nacidos de nuevo, que han muerto. Los resucitará en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y jovencito. Y cuando se levante en ese nuevo cuerpo, sí, se le había caído el cabello, aparecerá con cabello. Y si ya estaba viejito, aparecerá jovencito. Y si era un bebé o un niñito, aparecerá un jovencito. Porque ese nuevo cuerpo es perfecto, eterno y glorificado y representará de 18 a 21 años de edad. Es un cuerpo en la flor de la juventud, inmortal, incorruptible y glorificado, a imagen y semejanza de Cristo. Serán todos los que resucitarán en la primera resurrección. Y nosotros que vivimos vamos a ser transformados cuando ellos resuciten. O sea que la resurrección es primero y luego la transformación de nosotros, los que vivimos. Por eso ambas cosas son para el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá. Ahora, ¿en qué año del tercer milenio de Cristo hacia acá y del séptimo milenio de Adán hacia acá? No sabemos en qué año. Pero el llamado de gran voz de trompeta, llamando y juntando los escogidos, es tan importante porque con ese llamado que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, es abierta la escritura, la palabra profética y todos estos misterios profetizados para ser cumplidos en este tiempo final son abiertos y los entendidos entenderán. Y el corazón y el entendimiento de los hijos de Dios es abierto por medio de la enseñanza de todos estos misterios correspondientes a este tiempo final. Y así son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, son dadas a conocer a los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora necesitamos saber cómo Cristo va a darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pues Él ha prometido para el día postrero la trompeta final o gran voz de trompeta. Y ahora, ¿qué es esa trompeta final o gran voz de trompeta? ¿Por qué? Siempre que escuchamos decir acerca de una trompeta, pensamos siempre en una trompeta literal. Una trompeta literal representa esa trompeta final o gran voz de trompeta. Y ahora, en medio del pueblo hebreo se tocaba la trompeta tanto en el día en que se llevaba a cabo la fiesta de las trompetas, que era el día 10. El día, vamos a ver, era el día primero del mes séptimo del calendario religioso del pueblo hebreo y día primero del mes primero del calendario civil, que viene a ser para ellos el día de Año Nuevo. Esa trompeta representa la voz del Mesías, la voz de Cristo, hablándole a su iglesia en el día posterior y después al pueblo hebreo. Esa es la gran voz de trompeta, trompeta final, para despertar el alma, el corazón de todos los hijos e hijas de Dios a la realidad del tiempo final. Y también el día de la expiación se suena la trompeta, y también el día 10 del mes séptimo del año 50, que es el año del jubileo, se suena el día 10 de ese mes séptimo, que es el día también de la expiación, se toca o se suena la trompeta de jubileo,
donde todas las propiedades que habían sido vendidas o tomadas a causa de alguna deuda eran devueltas, restauradas a su dueño original. Y las personas que habían sido tomadas como esclavos por causa de alguna deuda o por causa de que los habían vendido sus padres a personas, quedaban completamente libres porque era el año del jubileo. Por eso en medio del pueblo hebreo la tierra no se podía vender para siempre, sino que en el año del jubileo la tierra regresaba a su dueño original, para que así la herencia de los hijos de Israel, perteneciente esa herencia a las personas que correspondían a cada una de esas tribus, no se perdieran esas herencias, sino que permanecieran de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, o sea, pasando por toda esa descendencia familiar, para que así permanecieran en las personas pertenecientes a cada una de esas tribus. Y ahora, el Israel celestial también tiene la bendición para el día postrero de la actualización de ese año del jubileo, en donde toda la herencia de los hijos e hijas de Dios será restaurada a los hijos e hijas de Dios. Y lo que había perdido Adán y Eva en la caída será restaurado a todos los hijos e hijas de Dios en el día postrero, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, donde nos llama con gran voz de trompeta, con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, y nos da a conocer todos estos misterios que giran todos alrededor de la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y restaurará a todos los hijos y hijas de Dios en este tiempo final. Nos restaurará a la vida eterna de la cual cayó Adán y Eva allá en el huerto del Edén, y restaurará todo el poder que ellos perdieron allá. Y los hijos y hijas de Dios volverán a estar con Dios y con todo el poder divino que Dios le había dado. Y así es como se cumplirá lo que San Pablo dice, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde los hijos y hijas de Dios serán restaurados a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. San Pablo, hablándonos de esa manifestación de los hijos de Dios, nos dice que la creación completa gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora, esperando ¿qué? Esperando esa adopción. Dice, capítulo 8, verso 19 en adelante del libro de la carta a los Romanos, dice San Pablo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La adopción es la redención de nuestro cuerpo, o sea, la transformación de nuestro cuerpo para nosotros que vivimos y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Esa es la redención del cuerpo. Esa es la adopción para los hijos e hijas de Dios. Y tendremos un cuerpo igual al cuerpo de Jesucristo y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo para toda la eternidad. Y viviremos por toda la eternidad en ese cuerpo nuevo que será jovencito para toda la eternidad. Estará representando siempre de 18 a 21 años de edad.
Ahora miren la gran bendición, la bendición tan grande que Dios tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Por eso es que toda persona que cree en Jesucristo tiene una necesidad, la necesidad de conocer la obra de Dios para hoy. Y la obra de Dios para hoy es lo que Él ha prometido, cumpliendo en forma progresiva todo lo que Él ha prometido para este tiempo final. Y ahora, ¿cómo vamos a conocer estos misterios que deben ser cumplidos en este tiempo final? Todas esas profecías que deben ser cumplidas en este tiempo final, y así poder ver la obra de Dios realizando el cumplimiento de todas estas cosas que han sido profetizadas para ser cumplidas en este tiempo final en el cual nosotros vivimos. Veamos, les dije que la voz de trompeta o gran voz de trompeta con la cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, dice Jesucristo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo capítulo 24, verso 31. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16, verso 27. Y ahora veamos lo que es la trompeta. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, dice el apóstol San Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día estaba? En el día del Señor, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Ese es el día postrero, llamado también el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vean que era una voz, una gran voz como de trompeta, no una trompeta literal, una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo hablando a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos en el día del Señor, o sea, en el día postrero, en el séptimo milenio de Adán hacia acá o tercer milenio de Cristo hacia acá. Ese es el día postrero, y la gran voz de trompeta es la voz de Cristo llamando y juntando a todos sus escogidos en el día postrero. Y ahora continuemos leyendo Apocalipsis capítulo 1, o capítulo 4, verso 1, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, aquí tenemos de nuevo esa voz de trompeta, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ven que no es una trompeta literal, sino que es la voz de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Cristo en Espíritu Santo ha estado en medio de su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad, durante estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido. Y Él ha estado subiendo de etapa en etapa en medio de su iglesia en Espíritu Santo. Y ahora nos llama a subir más arriba, a subir a la edad de la piedra angular, donde Él en el día postrero estará hablando con esa gran voz de trompeta del evangelio del reino, y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora, el que vino del cielo 2000 años atrás, vean, Él dijo que había venido del cielo, y Él dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Y sin embargo, su cuerpo físico nació en la tierra. El pueblo hebreo estaba esperando la venida del Mesías, y su venida sería del cielo, pero vean, su cuerpo físico tenía que nacer en la tierra, porque a través de ese cuerpo físico sería que Él cumpliría su primera venida. Y ahora
los que no reconocieron las cosas que tenían que suceder en ese tiempo y no reconocieron la obra que Dios tenía que estar haciendo en ese tiempo, les pasó por encima la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Y no se dieron cuenta que Dios cumplió su obra, la obra de la primera venida de Cristo, llevando a cabo en la cruz del Calvario la redención nuestra con su sacrificio y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ahora podemos decir, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque la obra de Dios correspondiente a la primera venida de Cristo se cumplió en medio del pueblo hebreo. Y ahora, para este tiempo final, la obra de Dios está prometida para ser llevada a cabo, y si las personas no vigilan, les pasará por encima el cumplimiento de la obra de Dios prometida para el día postrero. Y ahora, ¿cómo será que los entendidos obtendrán el conocimiento de todas estas cosas para entender? Porque los entendidos entenderán. Y Cristo ha prometido que nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Sube acá. Ahora es con esa voz de trompeta que Él habla y dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en estos 2000 años que han transcurrido. Y ahora, ¿cómo? ¿Y por medio de quién? Nos estará hablando Jesucristo en Espíritu Santo en el día postrero y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Veamos si Jesucristo va a enviar o no va a enviar a alguien a través del cual estará hablando en Espíritu Santo y dándonos a conocer todas estas cosas. Porque necesitamos que nos hable y que nos hable en el idioma que entendamos. Y ahora veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice Jesús que Él ha enviado? A su ángel. Su ángel es el último profeta mensajero de Dios. El profeta de la dispensación séptima, la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino. Por eso es mencionado como la gran voz de trompeta, porque es un mensaje dispensacional que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Como el mensaje de la dispensación de la gracia es un mensaje de gran voz de trompeta porque es dispensacional y gira alrededor de la primera venida de Cristo para la dispensación de la gracia. Y ahora, el enviado de Jesucristo, ¿quién es? Su ángel mensajero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea que todas las iglesias para el tiempo final tienen el privilegio más grande que haya tenido grupo alguno de la iglesia de Jesucristo a través de las diferentes etapas. El grupo del cuerpo místico de Cristo del día postrero del tiempo final será el más bienaventurado, porque Jesucristo les estará enviando a su ángel mensajero, a ese profeta dispensacional. Recuerden que viene dando testimonio de todas las cosas que han de suceder, viene profetizando las cosas que han de suceder conforme a como están en la Escritura. O sea que viene tomando las profecías bíblicas que hablan del día postrero y viene abriendo esas profecías bíblicas al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y viene así, dándonos un mensaje dispensacional para la dispensación del reino, con el cual se rellena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, dice Habacuc capítulo 2, verso 14, e Isaías capítulo 11, verso 9. Con la enseñanza del evangelio del reino, con esa enseñanza de la lluvia tardía,
con esta enseñanza de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, manifestada para el día postrero en la segunda venida de Cristo, con sus ángeles. O sea que esa es la revelación divina que estará trayéndonos el ángel del Señor Jesucristo enviado por el Señor Jesucristo. Ese es el enviado del Señor Jesucristo. Y en él estará manifestado en el Espíritu Santo Jesucristo, llevando a cabo la obra que él ha prometido para el día postrero. Por lo tanto, el ángel del Señor Jesucristo estará trabajando en la obra de Jesucristo prometida para este tiempo final. Y será el instrumento de Jesucristo para este tiempo final, por medio del cual Cristo nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y al Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién ha enviado? A su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Le muestra a su iglesia las cosas que deben suceder pronto y después se las mostrará al pueblo hebreo. Ahora podemos ver que Jesucristo define claramente quién es su enviado para darle testimonio a su iglesia de todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, todas las iglesias tendrán la bendición y privilegio de ver, recibir y escuchar al enviado de Jesucristo en el día postrero. Y así como el Padre envió a Jesús 2000 años atrás y le dio a conocer las cosas que debía hacer y hablar en aquel tiempo, y decía Jesús, yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo oigo al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Y orando por sus discípulos dijo, Padre, la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. También en otra ocasión, cuando una mujer, escuchando y viendo a Jesucristo ministrando, dijo, bienaventurados los pechos que mamaste, Jesucristo dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y ahora, la palabra de Dios estaba en Jesús. Porque Jesús es el enviado del Padre y por consiguiente las obras que el Padre dijo que haría en ese tiempo las estaba haciendo a través de Jesús. Y por eso Jesús decía, las obras que yo hago no son mías, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y viendo que era el Padre el que obraba a través de Jesús, Jesús podía decir, el Padre está en mí. Él es el que hace las obras. Y todas las cosas que el Padre dijo que iba a hacer en ese tiempo, las estaba haciendo por medio de su enviado, por medio de Jesús. Y así como Dios obró, el Padre obró por medio de Jesús, haciendo las obras que él había prometido para aquel tiempo. Para el día posterior Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en su ángel mensajero Jesucristo, el Espíritu Santo estará manifestado en el día postrero, llevando a cabo las obras que él ha prometido para el día postrero. Por eso cuando la voz de Cristo dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto, o después de estas, Apocalipsis capítulo 4, verso 1, luego envía su ángel
Y es su ángel el que da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero el ángel podrá decir, yo la palabra que hablo no es mía, sino del que me envió, el cual está en mí. Porque el enviado será siempre el que estará hablando, el que estará siendo escuchado, pero el que tiene conocimiento de lo que Dios está haciendo, de la obra de Dios para ese tiempo, dirá, no, es el Señor Jesucristo hablándonos por medio de su ángel. Como el Padre habló por medio de Jesús, por medio de su Hijo, Jesucristo hablará por medio de su ángel. Entonces Jesús ha enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora, vean ustedes cómo para el día postrero tendremos al enviado de Jesucristo dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y Él vendrá para todos los hijos de Dios. No importa en qué grupo religioso se encuentren los hijos de Dios, el mensaje les llegará y serán bendecidos todos los hijos de Dios. Él viene para todas las iglesias. Ahora, es muy importante estar conscientes de esta realidad para que no pase lo mismo que sucedió en la venida de Jesús 2000 años atrás, que no recibieron al enviado del Padre Celestial. Y aunque las obras del Padre Celestial por medio de Jesús fueron hechas, no las reconocieron como obras del Padre Celestial, excepto algunas personas. Para el día postrero, Jesucristo estará obrando por medio de su ángel mensajero y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y será no la obra de un hombre, sino la obra de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Su ángel mensajero es un redimido por la sangre del Señor Jesucristo que estará viviendo en el día postrero y que será parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean el por qué Juan hizo adorar al ángel del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 10 y Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 10. Fue que vio la manifestación, la revelación de Jesucristo en su ángel, y por eso, al ver esa manifestación de Jesucristo en su ángel cumpliendo la obra del día postrero, quiso adorarlo pensando que así estaría adorando a Jesucristo, pero el ángel le dijo que no lo hiciera, porque el ángel es un profeta, el profeta de la dispensación de los reinos, y es la primera ocasión en que Jesucristo enviaría a su iglesia un profeta dispensacional, la primera y última, porque después de ese profeta dispensacional, que es el ángel de Jesucristo para la dispensación de los reinos, no vienen más profetas. Este es el último de los profetas, porque solamente hay 7 dispensaciones. Ahora, con ese mensajero es que Jesucristo en Espíritu Santo obrará y cumplirá la obra divina correspondiente al día postrero. ¿Ven el por qué es tan necesario? Es una necesidad conocer la obra de Dios para hoy. ¿Por qué? El que no la conozca perderá la bendición que Jesucristo estará dándole a su iglesia en este tiempo final, y no podrá ser preparado para ser transformado y raptado. Jesucristo en el Espíritu Santo viene manifestado en su ángel mensajero en el día postrero, llamando y juntando a sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y preparándonos para ser transformados y raptados en este tiempo final. Ahora podemos ver el misterio de la obra de Dios para hoy, para este tiempo final.
Ahora no sabemos cuándo los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros vamos a ser transformados. Pero sabemos que será para el día postrero, que es el séptimo milenio. ¿Pero en qué año del día postrero, en qué año del séptimo milenio? No lo sabemos, pero vamos a ser transformados. Es una promesa divina. Y si es una promesa divina, Jesucristo la tiene que cumplir. Pues Él dijo, y yo le resucitaré en el día postrero. Así es que, para ser llamados, juntados y preparados, Jesucristo envía a su ángel mensajero, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así abriéndonos las escrituras, las profecías correspondientes a este tiempo final, y abriéndonos el entendimiento y el corazón para poder entender, y que se cumpla así la promesa de la profecía de Daniel, que los entendidos entenderán. ¿Y qué van a entender? Pues lo que Jesucristo estará hablándonos por medio de su ángel mensajero. Todas estas cosas que deben suceder pronto. El profeta Daniel quiso saber cuándo serían cumplidas estas cosas, pero le fue dicho, cierre y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y ahora hemos llegado al tiempo del fin, donde el libro es abierto por Jesucristo y es dada la revelación a su ángel mensajero para que la dé a su iglesia en este tiempo final. Y el ángel de Jesucristo vendrá ungido con el Espíritu Santo, Cristo manifestado en el Espíritu Santo en él, y por consiguiente la obra que estará siendo hecha por el ángel de Jesucristo no será una obra humana, sino que será la obra de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Él podrá decir, yo no hago nada de mí mismo. El que me envió, Él es el que hace la obra. Es la obra de Jesucristo, no es una obra humana. Pero tiene que hacerla por medio de un hombre, que es el ángel del Señor Jesucristo, para bendición de todos nosotros, para ser llamados y juntados y preparados para ser transformados en este tiempo final. ¿Cuántos sabían que los días postreros eran el quinto, sexto y séptimo milenio? ¿Cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? No lo sabíamos, pero vean, ya lo sabemos. Y ahora podemos ver que no hay ninguna contradicción cuando San Pablo dijo que en aquellos días en que Jesús estaba predicando eran los días postreros y que Dios estaba hablando por medio de su Hijo, por medio de Jesús, en los días postreros. ¿Ven? Eran los días postreros. Y todavía estamos en los días postreros. Estamos en el tiempo final. Si le añadimos al calendario los años atrás que tiene, pues estamos en el día postrero, que es el séptimo milenio. Pero si no se lo añadimos, solamente faltan un año con 10 meses y algunos días para comenzar el día postrero. ¿Ven por qué tenemos la necesidad de conocer la obra de Dios hoy? Porque conociendo la obra de Dios hoy, recibimos las bendiciones que Él tiene para este tiempo final. Ahora, lo importante es estar escuchando la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, Cristo en Espíritu Santo hablando por medio de su ángel mensajero, del cual Cristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado por Jesucristo para dar testimonio de estas cosas. Y en él, Cristo viene manifestado en el tiempo final. Viene este ángel ungido por el Espíritu Santo, por Cristo, para poder hablar estas cosas que en otras edades y tiempos no podían ser abiertas, no podían ser dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo, porque serían dadas a conocer en este tiempo final para los hijos e hijas de Dios recibir la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. La necesidad de conocer la obra de Dios hoy. Esa necesidad la tienen todos los creyentes en nuestro amado
Señor Jesucristo. Y el que no obtenga el conocimiento de la obra de Dios para hoy, pues no puede ser preparado para ser transformado y raptado en este tiempo final. Pues lo que antecede a la resurrección de los muertos en Cristo y a la transformación de nosotros, los que vivimos, es la gran voz de trompeta o trompeta final sonando, y luego los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 56. Ahora podemos ver que para la obra de Dios del día postrero, Dios tiene un programa. Y Él tiene un orden y tiene que ser de acuerdo a ese orden. ¿Cómo fue en cada tiempo del pasado? Donde Dios habló por medio de los profetas y después habló por medio de Jesús, y era un profeta también. Y llevó a cabo la obra por medio de Jesús, por esa obra correspondiente a aquel tiempo, obra de redención. Y para este tiempo final, tiene que hablarle a su pueblo por medio de un hombre también, por medio de su ángel mensajero, y así darnos a conocer todas estas cosas correspondientes a este tiempo final en la obra de este tiempo en el cual nosotros vivimos. Y así obtener en nosotros todo ese conocimiento, toda esa revelación divina, cosas que antes no entendíamos, pero que para este tiempo las entenderíamos. ¿Cuántos sabían que la trompeta final o gran voz de trompeta no era una trompeta literal, sino un mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino, por medio de la manifiesta a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, dándonos a conocer todos estos misterios, y así dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo? No lo sabíamos, pero ya sí lo sabemos, porque todos estos misterios están siendo abiertos a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, para que así los entendidos entiendan y sean llamados y juntados y preparados para ser transformados y llevados a la cena del Cordero en este tiempo final. No sabemos en qué año del séptimo milenio, no sabemos en qué año del día postrero, pero sabemos que Cristo dijo que será para el día postrero. Lo importante es estar preparados escuchando la voz de Cristo, esa gran voz trompeta, la voz de Cristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, dándolas a conocer por medio de su ángel mensajero. Hemos visto la necesidad de conocer la obra de Dios para hoy. Y con lo que hemos escuchado, en esta ocasión tenemos un cuadro claro de cuál es la obra de Dios para hoy y de cómo conoceríamos la obra de Dios para hoy. Por medio de la manifestación del Espíritu Santo, por medio de la manifestación de Jesucristo, del Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, dándonos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, amables amigos y hermanos y ministros reunidos en esta ocasión. Que la misericordia y bendición de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados y luego llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, amables amigos y hermanos presentes, por vuestra atención, y que Dios les ayude
y les siga abriendo el entendimiento a medida que van escuchando el mensaje final de Dios. Oren antes de leer estas conferencias o de escucharlas en cassette, en grabadoras o de verlas en video, para que el Espíritu de Dios esté en usted manifestado para entender todas estas cosas que son habladas en este tiempo final, para que así pronto esté listo para ser transformado y llevado a la cena de las bodas del Cordero. Que Dios les bendiga y les ayude a ustedes y a mí también, porque así como ustedes necesitan la ayuda de Cristo, yo también. Y todavía yo estoy en el cuerpo de carne y necesito el nuevo cuerpo. Necesito esa transformación que Él ha prometido para mí y para ustedes también. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Balbín y al reverendo Carlos para continuar. Y Balbín, el reverendo Balbín, ¿tiene algún cántico? Si lo tiene, pues entonces aprovechamos para sigo a Jesucristo. Es el secreto para escuchar su voz y ser preparados para ser transformados en este tiempo final. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente el reverendo Carlos por aquí para continuar. Amén.